Bienvenidos, queridos amigos. Hoy es un programa más de Buen Punto gracias a Región TV. Mi nombre es Milagros Salinas. Este programa es auspiciado por SIP Soluciones, la consultora que resuelve. Asimismo, hoy tenemos un auspicio especial de arroz chino venezolano de Wan Chao 888, el cual tiene 3 sedes en San Juan de Miraflores, en San Miguel y en Independencia. Y también un enorme beso para las cámaras del Chamo, que todos los sábados pasa de 2 a 3 por este mismo canal. Dicho esto, empezamos hoy la entrevista con nuestro querido amigo Andrés Matavara, con quien vamos a conversar sobre la situación económica de nuestro país desde el enfoque de la gestión pública. Bienvenido, Andrés. Buenas noches, Milagros, a todo tu público. Buenas noches a Región TV. Agradecido por la invitación. De todas maneras, creo que era importante venir porque es necesario no solamente evaluar la gestión, la situación económica, porque eso lo ve la gente cuando va al mercado, a las tiendas, a la bodega, sino que hay que darle un enfoque, una evaluación más amplia con respecto a la gestión pública, ¿no? Y ver algunos, de repente, indicadores o algunas herramientas e instrumentos de gestión. Perfecto. Bueno, sabemos que ha habido toda una polémica por el tema del 30% casi de pobreza que tenemos en nuestro país y en la cierta percepción de dudas que se ha tenido sobre la veracidad y pues la legitimidad de los indicadores que se han presentado en nuestro país. Entonces, me gustaría saber desde tu punto de vista de análisis, ¿cómo crees tú que esto impacta también en el desarrollo de la situación económica aquí en Perú? A ver, primero tenemos que analizar la coyuntura en la cual se ha dado este incremento, ¿no? Inclusive con una mala praxis en la gestión pública con respecto a evitar la publicación de este informe del INEI, ¿no? Que muchos asesores y consultores que han trabajado muchos años ahí en esta institución indican que es la primera vez que ha sucedido algo así, que se haya querido bloquear ese informe. Pero bueno, más allá de eso, no es anecdótico, pero sí es importante resaltarlo. Este incremento del 1.5% con respecto al año 22 significa que una cantidad muy importante de peruanos ha pasado una situación de pobreza. Es decir, 1 de cada 3 peruanos está en situación de pobreza. Y si medimos la pobreza extrema, ya eso también tiene otro porcentaje que llama poderosamente la situación, ¿no? Porque esto definitivamente tiene algunos componentes desde el origen. Algunos dicen, no, fue la guerra en Ucrania con Rusia, ¿no? Que vino las protestas. Obviamente la convulsión política sí genera inestabilidad. Pero también, y acá no se quiere decir mucho, pero la mala gestión del ministro de Economía, Alex Contreras, yo creo que de todas maneras influyó bastante. Recordemos que ya había tenido un paso antes con respecto a que, bueno, si el pollo sube, comamos mariscos, arroz con mariscos, no, ya no con pollo, y cosas así. Pero el punto álgido fue cuando una entidad internacional, una calificadora de riesgo, le llama la atención y dice, sí, estamos en recesión, lo cual él negaba durante meses. Y esto sí ha afectado en la economía. Algunos no quieren hablar porque políticamente no es correcto decirlo, pero las cosas creo que hay que decirlas y puntualizarlas de manera concreta. Sí, efectivamente, muchas personas excusan el tema de no comentar este tipo de situaciones para evitar las especulaciones, como pasó cuando relacionado a la pandemia. Recordemos que hubo una compra masiva de papeles higiénicos, entre otras situaciones. Entonces, cuando a veces se generan estas especulaciones, es verdad que tiene un impacto, puede ser positivo o negativo, dependiendo de qué punto de vista lo vemos, en la población. Sin embargo, sí es necesario que tengamos conocimiento de cuál es la verdadera situación, porque es donde vamos a invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, abrir o no abrir un negocio, ya sea grande, pequeño, o si conservas tu trabajo de empleo permanente en una empresa o prefieres dedicarte a ser independiente, ¿no? Es algo que va a depender muchísimo en base a la situación económica y por eso es importante conocerlo. Me gustaría saber, ¿qué crees tú que qué tipo de industria acá en este país actualmente, dadas las circunstancias, están como para invertir tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero? A ver, ya hay una corriente a nivel mundial que se está dando y acá también, si bien es cierto, todavía a paso lento, pero en cualquier momento va a haber una explosión de los negocios digitales. No significa necesariamente las inversiones digitales de blockchain, de criptomonedas y ese tipo de cosas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de negocios digitales, marketing digital, de afiliados relacionados. Bueno, ese tipo de cosas creo que sí, y productos digitales en general, ¿no? Más allá de
Porque eso te da una visión, digamos, de negocio más global, ¿no? Más regional, si quieres, a nivel latinoamericano, si sus productos son en ese idioma, pero en idioma español. Pero definitivamente los jóvenes son los más, la dinámica económica la mueven ellos, siempre. Entran por los márgenes estos productos, estas tecnologías, ¿no? Y luego comienza a crecer. También es importante que ese impacto que se hablaba al inicio de un tercio de la población en situación de pobreza lleva a que haya pérdida de empleo, se incrementen los precios, la calidad de vida baja, ¿no? Pero no necesariamente en todas las regiones. Hay algunas que el impacto ha sido mayor. Es decir, si bien es cierto, es 1.5 comparado a la situación de pobreza comparado al año 22, también es cierto que en los sectores urbanos eso ha sido de 2.6. Es decir, ha habido mayor impacto negativo en las ciudades que en la zona rural. Ahora, también es importante, creo, analizar el tema de la situación económica, no solamente por la gestión deficiente, en este caso este ministro, ¿no? Lamentablemente, que ya venía de la gestión del gobierno de Castillo, porque fue viceministro de Economía, ¿no? Sin embargo, su paso como ministro fue muy diferente a su paso como viceministro. Pero de todas maneras, si bien es cierto que la situación económica hoy es mala, hay que tener confianza en que el peruano, como trabajador, es emprendedor, el peruano siempre está buscando opciones, pero los precios también se disparan, y ahí es donde golpea, ¿no? Ayer estaba acá en el mercado del Callao, en el mercado Salón, ¿no? Comprando pescado, lo que haces no, que vive en San Miguel o en el Callao todos los domingos, hace normalmente es. Y por decirte, querías, para prepararte un sudado de bonito, pues te costaba pues, 10 soles, 12 soles. Hoy ayer 18 soles o 20 soles, el mismo tamaño, en 7 días de diferencia. ¿Por qué? Porque ya es invierno, las condiciones climatológicas cambian, pero también los productos e insumos comienzan a cambiar en su producción, cosecha o en este caso pesca, ¿no? Pero ese impacto lo sienten más el ama de casa, las verdaderas ministras de Economía de nuestros hogares, ¿no? Ellas sienten el impacto económico más que los analistas, más que podemos ver cifras frías, ¿no? O ver indicadores de gestión pública, o ver o analizar otro tipo de condiciones colaterales a esto. Correcto, es algo muy interesante y que también tenemos que tener clara la perspectiva económica, porque al fin y al cabo hubo un tiempo en el que las personas, bueno, no tenían la difusión de que también las importaciones, el alza y la baja de los dólares, del valor, pues sí impactaba directamente en toda la población, ¿no? Más allá de quien se dedique o no a los negocios internacionales, la canasta familiar, el valor del sol, luego también están los factores externos, ¿no? Y el índice de vida humana, ¿no? Es algo muy relevante. Respecto a ello, ¿qué políticas públicas, viéndolo desde ya la gestión pública, tú consideras que sería pertinente cambiar? Son varias cosas. En principio, la confianza en los gobernantes creo que es importante. La inestabilidad política pues, no nos conduce a nada, ¿no? Nos conduce solamente a un caos político. Y eso se está viendo, ¿no? Con una aprobación lamentablemente de la presidenta del 5%. Si le ponemos margen de error, de repente baja 2 puntos menos, ¿no? O 1,5 puntos menos. O incrementa, pero eso también afecta en los inversionistas, de las certificadoras de riesgo o calificadoras de riesgo, los inversionistas, los agentes económicos también se retraen. No es que eso no afecte, por un lado. Por otro lado, ¿qué hacer? Los negocios, yo no sé por si acaso en negocios digitales todavía, algún día estaría, me imagino, pero sí creo que pueden ser un motor económico que puede ir comenzando a pegar. Porque es lo que el peruano de a pie, como se dice, o el ciudadano de a pie, lo que busca es un ingreso. Ya no interesa si el trabajo es fijo, contrato a plazo, no, o sea, el día a día. Lamentablemente esa es nuestra situación. ¿Por qué? Por el nivel de informalidad que tenemos. Pero, sin embargo, esa pujanza de querer sacar negocios adelante, ¿no? Y hay jóvenes que tienen una empresa, 2 empresas, tienen una de un servicio, otra de otro servicio totalmente diferente, pues son más versátiles, se amoldan más. En cambio, quienes ya tenemos mayores años, tratamos de ver algo, digamos, más acorde con lo que hemos estudiado, con lo que nos hemos preparado, o muchos se dedican
a nuevos emprendimientos, ¿no? En base a su experiencia, porque también es cierto que ya después de los 50 años ya nadie te quiere contratar. En el Estado también hay veto. Ah, estuviste en el gobierno de Vizcarra, ya no puedes estar acá. O estuviste en tal gobierno, ya no puedes estar en ese gobierno. Y son vetos tontos, porque el profesional debe ser evaluado de acuerdo a sus capacidades. Y lamentablemente vemos que, por lo menos los últimos 3 años, que los profesionales que han llegado a la gestión pública, muchos de ellos o se han reciclado o ha llegado gente que no está preparada. Y al no estar preparada, el tiempo de aprendizaje es mayor, lo cual afecta definitivamente en la gestión pública, en los procesos, en la rapidez de poder tener resultados, porque un gobierno lo que te va a pedir es resultados, la gestión lo que te va a pedir es resultados. O sea, si trasladamos estos resultados hacia el ciudadano, en beneficio a los ciudadanos, por eso será la gestión pública por resultados con enfoque al ciudadano, ¿no? Que es lo que tenemos que propender a lograr. Y eso también, otra de las cosas que tenemos que tener casualmente para evitar este tipo de informes como el INEI que se quiso tapar, es ir midiendo cómo estamos yendo en cuanto a la alianza de gobierno abierto. Por ejemplo, si el gobierno estuviera abierto, los ciudadanos tendrían más accesibilidad a la data, a la información, a procesar eso y construir nuevo conocimiento. Los medios de comunicación podrían analizar y de repente invitar a algunos expertos y decir, oye, acá está funcionando mal, por ejemplo, en este caso de la región, ¿no? ¿Qué está funcionando bien? De repente estamos funcionando bien en políticas de deporte, estamos funcionando bien en política económica, pero estamos fallando en desarrollo social o en capacidades de los mismos gestores públicos. O sea, lo tiene que ir midiéndose por un lado. Y por otro lado, en los niveles de evaluación que se pueden dar a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional, también tenemos que tener una entidad que, como es en otros lugares, lamentablemente acá en nuestro país solamente la Secretaría de Gestión Pública es la que evalúa las políticas, pero depende de un ministro de manera directa, que en este caso es el presidente del Consejo de Ministros. En cambio, la Coneval en México, ¿no? Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, o en España la Agencia Española de Evaluación, tienen una autonomía diferente, tipo BCR, o sea, una autonomía que le permite tener críticas al gobierno, pero la crítica hay que entenderla como políticos, como gestores públicos, de cómo a partir de ahí tú tienes que construir o mejorar. No se trata de la crítica por la crítica, sino también criticar y proponer qué puede hacer. Entonces, ya estoy lanzando una propuesta, que nosotros no podemos estar a la Secretaría de Gestión Pública analizando y evaluando las políticas públicas. No, tiene que ser un ente con autonomía. Perfecto. Mira, justo que mencionas el tema del gobierno abierto, del 28 al 30 de mayo, se dio justamente la semana del gobierno abierto. Y ahí se trataron esos temas de las políticas públicas, de cómo se puede llegar a conectar con la población respecto al conocimiento, porque la idea es la transparencia y el conocimiento directo con esas personas, ¿no? O sea, con todos. Respecto a los negocios digitales, los startups, es algo que ha venido desarrollándose desde que casi el Internet comenzó a ingresar en el mundo de todos nosotros, lo cual ha generado una globalización y un cambio extraordinario, ¿no? Para bien y muchas veces para mal también. Y ahorita el tema de las inteligencias artificiales es clave para todos los tipos de negocios digitales. De hecho, justo ahora hay una gran polémica con el caso de WorldCoin, que es que escaneas el iris y te pagan por ello en distintos establecimientos acá en Perú, cosa que ha sido de alguna forma prohibida en más de 5 países hasta el momento. Porque si bien es cierto, cuando tú descargas la aplicación, de hecho yo lo hice por curiosidad para saber de qué se trataba, aunque no he accedido a escanear mi iris, pero sí quería saber de qué se trata. Y de hecho la empresa que lo hace es el mismo dueño de ChatGPT. Es decir, que la explicación que le dan es que con el registro único del iris, el cual permanece toda tu vida como una huella digital, podrían hacer un tema de telecomunicación de identificación, ¿no? Que de hecho ya se hace, porque ya hay escaneo de iris para poder, por ejemplo, abrir cajas fuertes, entre otras cosas. Pero la digitalización de esto tendría un acceso mundial. Entonces, también ahí tenemos un tema de barreras, ¿no? Por otro lado, todos los negocios digitales ahorita están produciendo mucho más dinero a nivel internacional que los mismos negocios que son tradicionales, claro. Tradicionales, totalmente, exacto. Entonces, se busca también implementarlos acá en Perú para poder incrementar toda la ganancia que pueda tener la población, porque recordemos que a más negocios, más empleos, más inversión, mayor conocimiento y también mejor precio para el consumidor, ¿no? Muchas veces decían que el tema de antidumping era para proteger justamente a las empresas, pero la polémica está también en el derecho del consumidor de tener mejores opciones y por ende un mejor precio de accesibilidad. Dicho todo esto, como dice, la política de
de analizar todas las políticas públicas debería ser por un ente autónomo, lo cual sí estoy totalmente de acuerdo, porque retiras el sesgo que podría darse. Porque de hecho podemos, imposible negar, ¿no?, que va a haber un sesgo cuando tú eres juez y parte al mismo tiempo. Y más allá de encima los escándalos evidentes de corrupción que se han dado en nuestro país, de alguna forma la confianza en la población hacia el Estado se ha visto muy devaluada, ¿no? Sobre todo considerando que el tema económico es primordial. Y aunque han habido políticas públicas, ahora último de darte la CTS, que la AFP, distintos bonos incluso. Es populismo. Exacto, populismo que al fin y al cabo va a verse impactado, porque tú al retirar todo tu AFP para comprar un electrodoméstico, tu dinero a futuro, porque sabemos que las pensiones se pagan a futuro, se va a ver afectado. Ahora, antes de cerrar el programa, me gustaría que nos cuentes en tu experiencia cómo es que tú consideras la implementación de estas políticas públicas de las que estás hablando dentro de la gestión pública, ¿en qué metodología? Porque la ley de modernización, por ejemplo, se ha intentado implementar en las 5 pautas y, sin embargo, no hemos visto resultados efectivos. El Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2021, por ejemplo, ¿no? Tenía sus 5 pilares, sus 3 ejes estratégicos, ¿no?, transversales. Creo que avanzamos en casi todos, excepto en la articulación interinstitucional. ¿Y por qué? Porque cuando uno articula, cede poder, quita esa cuota de... Porque tienes que ceder algo para poder articular y consensuar, tienes que ceder. Eso es inevitable, eso no es algo que... Pero todos quieren su cuota, pues. Entonces, cuando se mide los resultados de cómo hemos avanzado en gestión descentralizada, hemos avanzado en meritocracia, bueno, se ríe ahora que se lo quieren volar, pero el Congreso, una vez más, otra de las suyas, pero no solamente es ese tema, ¿no?, sino que en todos los otros aspectos, lamentablemente la comunicación política sí no ha sido buena. Es decir, hemos avanzado en varias cosas, pero no se ha comunicado bien. Es decir, lamentablemente muchos comunicadores que han estado en la campaña están en el gobierno. Y no necesariamente un buen campañero en términos de comunicación política, digo comunicación política, no digo prensa nada más, ojo, que es mucho más amplio el concepto, ¿no? Está en la campaña, está en la gestión de gobierno. Y no necesariamente alguien que ha sido bueno en la campaña va a ser bueno en el gobierno. A veces es lo contrario. Entonces, y en realidad creo que muchas veces, porque no están preparados a gestionar y a comunicar cosas en teoría positivas que debería generar un gobierno. Y sobre todo comunicarlas, por un lado. Y por otro lado, también creo que hay que resaltar, volviendo al tema del gobierno abierto, para generar confianza en la población, que la implementación de esto a través de la gobernanza pública que tendrían que hacer es un mayor involucramiento de la sociedad, ¿no? O sea, de los agentes, organizaciones sociales, deportivas, clubes culturales, academia, por ejemplo. Yo voy a la universidad y me duele un poco esto, porque creo que está un poco alejada de la gestión pública, cuando debería más bien participar, ¿no? Los colegios profesionales, más allá de que cuando subimos en el Comité Ciudadano por el referéndum, después han desaparecido. Entonces, y por ahí de repente viendo algún proyecto de ley para ellos, pero no hay ese involucramiento que debería haber. Yo rescato, sí, jóvenes voluntarios que están trabajando en impulsar políticas públicas, jóvenes de organizaciones diversas que están tratando de hacer algo en lo que le pueda corresponder. Pero también es cierto que no tenemos una política de jóvenes, tampoco tenemos una política de adultos mayores, tampoco tenemos una política... Entonces, que pueden haber planes pequeños, sí, pero si no medimos, no podemos corregir. Acá lo importante es medir para luego corregir. Y a partir de lo que corrigimos y encontremos, podemos hacer los cambios y las propuestas adecuadas. Pero si no, no vamos a hacer. Y eso, repito, tiene que ser con un ente autónomo. No puede ser a través de la Secretaría de Gestión Pública, que depende del Premier, ¿no? Y que puede, como tú dices, manoseo político, sesgo y demás, ¿no? Y creo que eso, nuestra ciudadanía ya está cansada. Quiere transparencia, quiere las cosas claras, para que podamos avanzar y proponer cosas. Perfecto, Andrés. Antes de cerrar, me gustaría que nos des un pequeño resumen sobre cómo consideras tú que podríamos llegar a esto desde tu experiencia personal. Bueno, la experiencia te puede indicar algunas cosas, pero también a veces la coyuntura, que no la hemos vivido, te puede indicar otra, ¿no? Pero de todas maneras, siempre hay algunas experiencias exitosas en el mundo
latinoamericano, no digo europeo porque ya sería otras cosas, pero a nivel de Latinoamérica existen experiencias exitosas con realidades semejantes a las nuestras que sí nos dan esa ruta. Para mí, Coneval creo que es lo mejor que le pudo haber pasado a México hace muchos años, que ellos están funcionando y están evaluando. Hoy saludo a Claudia Sheinbaum, que ha ganado el día de ayer las elecciones en México, país al que no solamente quiero, he vivido allá hace muchísimos años de joven, y es más, me he capacitado en la Secretaría de Hacienda y Gestión Presupuestaria de México. Entonces, sí creo que esa es una buena opción. Modelo español también está por ahí, pero digamos, para no irnos lejos, ese modelo. 1. 2. Impulsar más el gobierno abierto. O sea, tratar de acortar los plazos en las diversas fases de implementación. Igual en el tema de integridad pública, ¿no? Hace unos días estuvimos en el Congreso de Servir, la semana pasada, y la secretaria de Integridad Pública de la PCM tenía las cosas claras, o tiene las cosas claras. El tema es que de repente falta el compromiso político de las cabezas para poder ahondar en esto más y hacer los plazos más cortos, porque si no, ¿cómo eso lo traduces en beneficio del ciudadano? Por ejemplo, más de 200 procesos administrativos han sido recortados. ¿La ciudadanía se entera? No. ¿Por qué? Una mala comunicación política. Es decir, tenemos alguien que evalúe las políticas, que se comuniquen bien lo que se hace. Porque se hacen cosas, yo no creo que no se hagan, se hacen cosas, no todo es malo. Pero lo bueno que se hace tiene que saber comunicarlo, ¿no? Creo que entrar más en temas de gobierno abierto, creo que serían esas 3 cosas, por lo menos a grosso modo, y cada una con sus detalles y planificación y demás. Y algo que también puede estar, que podría agregarse es el tema de descentralización, ¿no? Se ha transferido, hace 20 años ya, un poco más, se han transferido funciones, nunca se transfirió personal, se ha ido capacitando gente, pero los incentivos para un profesional formado en servir, irse a una región, son pocos, ¿no? Entonces también tenemos que fortalecer el nivel de funcionarios públicos que llegan al Estado, al margen de si es gobierno local, gobierno regional o gobierno nacional. Pero esa es una labor que justo también se discutía con Servir. Y yo sí ahí discrepo con la política de Servir en el sentido de que es voluntario. Tiene que ser una cosa más taxativa, más obligatoria, que los gobiernos regionales, por ejemplo, ya accedan. No puede haber ninguna entidad pública del Estado nacional que no esté en Servir. No puede haber. Y los gobiernos regionales tienen que ponerle plazos. Pues no se puede estar poniendo con cargos a algunas personas hasta con documentos falsos, ¿no? O sea, y eso lo hemos visto. No quiero hablar de dónde, pero lo hemos visto. O sea, personal que ha llegado sin la preparación, sin los estudios, o sea, a quienes nos hemos preparado, y hay gente obviamente que está mucho más preparada que yo, evidentemente, ¿no? Que estudia en el extranjero, inclusive también, y no tiene una, tiene 2 o 3 maestrías, doctorados, y gente bastante joven, y me parece bien, porque el Estado tiene que atraer los talentos. ¿Cómo lo atrae si no tienen incentivo de atraer? Correcto. Sí, bueno, el tema de descentralización también tiene acá en Perú un tema peculiar porque ya ha habido más un tema de desconcentración que de descentralización, para ser sinceros, ¿no? Se trataba, de hecho, en el periodo anterior legislativo se aprobaron muchas leyes en el tema de descentralización, recuerdo, porque trataban de asignarle presupuesto para que las regiones también puedan, pues, aplicarse de acuerdo a su situación, ¿no? Al contexto, porque lo que pasa también con las políticas públicas, cuando son muy generales, es que se centralizan justamente en la situación económica, política y social de un sector, pero tenemos una N variedad de situaciones económicas dentro del mismo país, así como tenemos N variedad de culturas, y pues no adaptar estas políticas a este tipo de circunstancias no genera resultados efectivos. Es que no tienen enfoque territorial. Exacto. Ese detalle, por ejemplo, Jaén con Cajamarca. O sea, hay lugares donde tú dices, el sur de Ayacucho con Huamanga, o sea, no hay unas conexiones. Exacto. O sea, su realidad económica, su vida económica va hacia otro lado. Entonces, si esos corredores económicos no se dan, y eso ya es parte de la planificación con enfoque territorial, no se dan, entonces va a ser más complicado mantener este sistema de gobiernos. Tenemos gobiernos regionales, pero no tenemos regiones. Tenemos departamentos que le mal llamamos regiones, pero no hay regiones formalmente. Así como no hay un consejo de Estado en lo formal, pero sí en lo fáctico, tampoco existen regiones, existen gobiernos regionales, es diferente. Pero eso tiene que también
tener un enfoque. Yo creo más en el tema de las mancomunidades regionales que se están dando, y el Callao, por ejemplo, pertenece a la mancomunidad regional Bicentenario, con Ancash, Lima Provincia, su región, y Lima Metropolitana. Bien. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, querido Andrés. Este fue el programa de hoy respecto a la situación económica de nuestro país desde la perspectiva de nuestro querido amigo Andrés, a quien por supuesto está invitado siempre a nuestro programa. Y este fue Buen Punto, transmitido por Región TV. Un agradecimiento especial a SIP Soluciones, la consultora que resuelve. Gracias, nos vemos el próximo lunes.